Durísimo también imaginar que ahora viene la reconstrucción, viene inversiones, hay fondos que va a entregar el Estado, pero además viene una complicación, lo que es el daño económico a las zonas agrícolas, por ejemplo, lo que es también un alza en las bencinas que se ha anunciado para esta jornada de día jueves. Todos estos efectos que va a generar también en la economía de nuestro país, les queremos comentar a esta hora y analizar con Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. A ver, lo primero es analizar esta situación de lo macro. ¿Cómo se ve afectada la economía chilena? ¿Cómo se ven, por ejemplo, las proyecciones de tener una economía en dinamismo, de presupuesto, por ejemplo, para la nación para el próximo año? ¿Cómo se ve el golpe con esta emergencia que se ha generado en los últimos días? No, la verdad es que cuando se produce este tipo de emergencia tenemos que analizarlo de dos perspectivas, en el corto plazo y en el mediano plazo. Ya. En el corto plazo, solamente de la perspectiva económica, ¿no? No me refiero evidentemente al sufrimiento de las personas, que eso es un tema distinto. En este caso, si lo analizamos desde la perspectiva del corto plazo, efectivamente tenemos un efecto que no es un buen efecto. Tendremos un incremento en los precios, evidentemente, en los precios de la verdura, fundamentalmente, tal como observamos la última cifra de IPC, y seguramente algún incremento en algunos otros precios distintos también de otro tipo de verdura en este caso. Eso en una primera instancia nos va a generar presiones inflacionarias. En el mediano plazo, efectivamente, perdón, y además nos va a generar un problema, evidentemente, de crecimiento económico, donde vamos a ver que se produce una afectación, evidentemente, a la infraestructura. Ahora, en una segunda etapa, viene esta etapa de reformular y de regenerar toda esta capacidad productiva. Por lo tanto, tal como tú mencionabas, tiene que haber una inyección de recursos del Estado y viene toda la reconstrucción. Y ahí se produce un efecto positivo en el crecimiento económico porque hay que inyectar trabajo, hay que inyectar inversión. Entonces tenemos estos dos efectos que son distintos a través del tiempo. Ya que lo está nombrando y lo hablábamos con la senadora Alejandra Sepúlveda, está la situación, ella decía, es bueno porque con esto generamos más ingresos, pero usted siempre nos ha dicho, la incertidumbre para la economía no es lo mejor, no es un amigo, es un enemigo justamente, o al menos es un adversario. Pacto fiscal, cambios, no está para esos momentos, ¿verdad? La verdad es que está complicado. El escenario de incertidumbre internacional es complejo. Ya. ¿Sí? Agregarle algún elemento más de incertidumbre evidentemente no ayuda, pero sí efectivamente sería positivo. Más que dejar el tema de lado, yo creo que sería importante zanjarlo. Es decir, ¿tendremos un pacto fiscal o no tendremos un pacto fiscal? Yo creo que es importante zanjarlo de una manera correcta y que el sistema político se pusiera un acuerdo. Me parece que hoy es el momento, Chile está en un momento importante donde tenemos proyecciones de crecimiento en el mediano plazo bastante bajas, de 1,2%. Hay estimaciones que están estableciendo que nuestro crecimiento potencial está cercano al 2%, lo cual es muy bajo, evidentemente. Por tanto, el país requiere de un acuerdo político, donde todo el sector político se pongan de acuerdo para establecer los cimientos, ¿verdad?, de crecimiento para los próximos 10, 15, 20 años. Entonces, es necesario un acuerdo, no solamente fiscal, sino que un acuerdo respecto de el crecimiento económico y el desarrollo económico que queremos para el país. Por tanto, más que dejar el tema de lado, yo creo que es el momento que se pongan de acuerdo y que digamos sí o no y qué es lo que vamos a hacer para Perfecto, eliminar ese elemento de incertidumbre, y digamos. para que no se vayan escondiendo en las trincheras, no, es que a mí me gusta así, no, es que me gusta de otra manera. Lo entiendo perfectamente la idea. Ahora, Rodrigo, vamos ya a lo que es el efecto a las personas. Sobre todo, partamos por lo que es Chile. Lo decía, alzas, por ejemplo, en los combustibles se registran para este jueves. No se puede proyectar que esta alza es por la crisis que ha sucedido con el clima. Ahora, proyectando para adelante, ¿podrían venir alzas a consecuencias, por ejemplo, los combustibles, a consecuencia de lo que sucedió o es derechamente con el factor externo? No, en este caso, el precio de los combustibles está establecido por factores fundamentalmente internacionales. Ya. En este caso, podemos explicarlo por dos elementos, fundamentalmente porque ha habido un incremento en el precio de los combustibles internacionalmente. Ha habido un incremento, voy a mirar aquí mis datos, un incremento del 14, casi 15% en los últimos 2 meses del precio del barril de petróleo.
A eso además debemos agregar un incremento de aproximadamente el 6,4% del valor del tipo de cambio, es decir, el dólar está más caro, que son los dos los componentes más importantes para determinar el precio de los combustibles, el precio del barril de petróleo y el tipo de cambio. En este caso, los dos han aumentado de precio y esto explica este incremento, que es que observamos aproximadamente un 20% de incremento desde finales de junio hasta la fecha. Pero en 3 semanas más, justamente porque opera el MEPCO, ¿se podría ver un alza relacionado con lo que sucedió? No debiera ser, porque Ya, como te digo, los componentes relevantes para este cálculo tienen que ver fundamentalmente con estos dos elementos, con el precio internacional de perfecto. petróleo y con el tipo de cambio. No hay elementos internos que favorezcan en este caso el aumento en el precio de los combustibles. Ahora, sí hay una afección directa, por ejemplo, en lo que es el producto agrícola. Hay hortalizas, se estaban reconstruyendo además muchos campos tratando de limpiar algo de lo que sucedió en junio. ¿Dónde se va a ver el impacto principal? Veíamos, por ejemplo, papas se habían sacado antes de justamente el desastre de junio. Ahora, ¿qué efecto se podría ver en la economía agrícola y también en los bolsillos de los chilenos con lo que sucedió durante este mes? Un poco lo mismo que observamos con respecto al episodio anterior, donde hay un incremento en algún tipo de verdura, ¿no? En este caso las papas, que fueron las que se vieron más afectadas, que crecieron aproximadamente un 20% durante el mes de julio el precio de las papas. Y efectivamente, por tal como mencionamos en algún momento, son aquellas frutas, aquellas verduras, perdón, en particular, y hortalizas que se van a desarrollar a ras de suelo o sin mucha profundidad, las que se van a ver más afectadas. En este caso, acelgas, ¿verdad? Papas, zanahorias, evidentemente que son las que se van a ver más afectadas. Y sí, ya tenemos dos episodios que sin duda van a afectar la oferta, por tanto van a incrementar el precio. Em, con esto, el verano, por ejemplo, muchas de las cosas que hoy día se están sembrando son para también la época del verano. Ahí es donde vamos a tener que tener cuidado con también lo que suba o no. Efectivamente, hay varios elementos ahí que tenemos varios verduras que son estacionales. En este caso, por ejemplo, si consideramos la variación de las verduras del último año, respecto de julio del año pasado, tenemos una variación negativa, porque Ya. no solamente considera esos alimentos, sino que Ah, va ya, perfecto. considerando, por ejemplo, la estacionalidad de los tomates, ¿verdad? Hay una serie de elementos estacionales que no se van a ver afectados, pero sí van a haber algunos ítems que normalmente contribuyen con bajas de precio, que seguramente esas bajas no van a ser tan importantes porque la cantidad de producción va a ser menor a la que podría haberse desarrollado sin este tipo de episodios. Muy cortito, presión inflacionaria decía, ¿el Banco Central podría cambiar sus perspectivas, sus tomas de decisión o no se ve tanto? ¿Podría cambiarla? Yo la verdad es que yo espero que no, porque tal como hemos conversado, estas presiones inflacionarias vienen por el lado de la oferta, Ya, porque no hemos podido producir lo suficiente y no por el lado de la demanda, que es la herramienta que tiene el Banco Central. Finalmente el Banco Central lo que hace cuando aumenta tasas de interés, lo que busca es afectar la demanda, que los perfecto. consumidores no tengamos liquidez para comprar tantos productos y en este caso la afectación viene por el lado de la oferta. Efectivamente, vamos a observar algunas presiones inflacionarias, no deberán ser tan importantes y espero que el Banco Central continúe evidentemente con este proceso de baja de tasa, se hace relevante para poder darle dinamismo a la economía y fundamentalmente fortalecer el empleo que ha venido cada vez debilitándose de mayor forma. Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando y también las tomas de decisiones en cuanto a lo económico. Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores. Gracias por